Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días también a los que están viéndonos por parte del webinar en línea. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este primer simposio. El día de hoy, 23 de septiembre del 2022, siendo las 8:25. Damos por inaugurado el simposio de Laboratorios Rosalind titulado Resistencia a Farmacoterapia. El primer ponente que nos presentará su trabajo el día de hoy y que nos hizo favor de acompañarnos es el doctor Rodolfo Jiménez Juárez. El doctor Rodolfo Jiménez Juárez es médico cirujano egresado de la UNAM con especialidad en pediatría e infectología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y tiene una maestría en ciencias por la UNAM. En la academia se ha desempeñado como profesor de infectología en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como profesor adjunto en el curso de especialización en infectología. Además, es miembro del sistema de investigadores de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Nivel C, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente, el doctor Rodolfo se desempeña como jefe del Departamento de Infectología del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y el día de hoy, el doctor Rodolfo nos presentará el tema infecciones por bacteria multidrogoresistentes en pediatría. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Laboratorio del Rosalind, y muchas gracias por venir a acompañarnos. Bueno, vamos a platicar de lo que son las infecciones por las bacterias multidrogoresistentes. Entonces, obviamente mi campo es el pediátrico, pero es muy claro que la resistencia a los antibacterianos, particularmente, son un tema sumamente sensible en la actualidad. No solamente, no solamente es una situación local, sino es una situación global. Y en esa situación global potencialmente podría ser tan grave como la pandemia de COVID. De hecho, es una pandemia silenciosa, porque al final del día, cuando tratamos unas infecciones por bacterias multirogoresistentes, la posibilidad de equivocarnos al elegir el tratamiento empírico es muy alto. Y ahorita vamos a ver, al final de cuentas, las consecuencias que estaríamos teniendo, ¿sí? Bueno, entonces, en esta pequeña agenda que les vamos a presentar durante los siguientes 30 minutos, es básicamente esto, la génesis de la resistencia bacteriana, las definiciones de multidrogo resistencia y también lo que es las infecciones difíciles de tratar, que es un concepto relativamente nuevo, pero muy apegado a la clínica porque refleja mejor el impacto clínico de la resistencia a los antibióticos y un poquito de la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital Infantil de México. Les iba a presentar la parte global, pero ya no sé, vamos a quedar sin mucho tiempo, si va a ser muy extenso esto. Bueno, esto no es algo nuevo, como les venía diciendo. Esto, a final de cuentas, estamos en mayo de 2013, no existía el COVID, andábamos sin cubrebocas. Y entonces, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud ya lo que decía es un problema de seguridad global para la salud, ¿sí? Y este mensaje tendría que ser muy claro cuando nos ponemos a hablar de esto. Es un problema de seguridad global, exactamente lo mismo que pasó con la pandemia de COVID-19, exactamente igual, ¿sí? Y en este sentido, ¿por qué? A final de cuentas, las bacterias son evolutivas. Probablemente la evolución de las bacterias, cuando uno las ve creciendo in vitro, es muy claro cómo se comportan de acuerdo a lo que existe. De hecho, nosotros como especie estamos a punto de empezar a generar ese fenómeno de autólisis, porque nos vamos a quedar sin nutrientes si no cuidamos el planeta y si no nos autorregulamos. Las bacterias sí se autorregulan in vitro, a final de cuentas, y a las 6 horas empiezan a decrecer. A final de cuentas, desde ese entonces, para sobrevivir, ustedes saben que la penicilina es un antibiótico, como tal, es un antibiótico porque está en la naturaleza, lo produce Penicillium. Y cuando estos dos doctores recibieron, el doctor Domak y el doctor Fleming, el premio Nobel, ya advertían de que teníamos que seleccionar bien a los pacientes
para tratarlos en forma apropiada, no abusar de los antibióticos, porque ya había observaciones de que iba a ser fácil de que se generara la resistencia in vitro. Y después eso iba a venir a dar problemas en la práctica clínica. A ver si nos pueden ayudar los que están conectados en línea, si ya pueden ver esta diapositiva, que sería donde está el doctor Domac. Oye, el Ya. doctor Fleming, ¿listo? Gracias. Ok. Bueno, entonces en este sentido ya había observaciones, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de 1945, de los 40, Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a tratar a los primeros pacientes con la penicilina, a los heridos de guerra, ¿sí? Cuando todavía no había declaración de Helsinki y demás, donde no estaba el escándalo de Tulski, etcétera. Y es porque el efecto de los antibióticos cuando se genera razonablemente es esto. Cuando un individuo es tratado con antibióticos y es portador de una cepa resistente, esta cepa es la que va a terminar sobreviviendo y esta cepa se va a ir reproduciendo. Aparte, puede estar generando cambios de genes que pueden llevar aquí los genes de la resistencia bacteriana. Estas cepas se pueden diseminar por varias situaciones. Uno de los métodos en salud pública de evaluar cómo está la transmisibilidad de un microorganismo es medir aguas residuales. El ejemplo clásico es poliomielitis, es parte de las actividades de que la Organización Mundial de la Salud ve, para ver cómo anda la circulación independientemente de los casos que prácticamente ya no había. Y por ejemplo, ahorita la alarma en Nueva York es porque ya hay poliomielitis en aguas residuales. Y eso pone en riesgo a la población no vacunada, por ejemplo, ¿sí? Y en este sentido, cuando se van diseminando, pueden llegar a diferentes lugares. Si varios sujetos tuvieran esta misma condición, esta cepa que es resistente a los antibióticos va a ir prevaleciendo. Esto es lo que pasa en los hospitales. Empezamos con un paciente a lo mejor que llegó trasladado, o sea, era un hospital nuevecito, pero llegó un paciente que estaba multitratado, en la microbiota tenía ahí una bacteria resistente, se va a ir diseminando. Si esto se queda en el ambiente incluso, no necesariamente puede ir pasando de paciente a paciente, pero si esto se queda en el ambiente, después esto se queda como endémico. Y vemos los problemas de los grandes hospitales públicos, por ejemplo, o de lo que ustedes están leyendo a nivel mundial, de los grandes brotes de Acinetobacter baumannii resistente a los antibióticos, de Pseudomonas aeruginosa resistente a los antibióticos. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Y es muy claro que nosotros somos los que hemos acelerado la resistencia a los antibacterianos. Esto es un estudio, las siguientes diapositivas básicamente es para mostrarles cómo hay una correlación casi perfecta, tiene una R de 0.86, la correlación perfecta así completamente lineal que sería 1, quiere decir que hay una correlación que es prácticamente causa-efecto de esto. Puede haber otras causas, por ejemplo, falta de higiene de manos, falta de sanitización, etcétera, pero también esta correlación indica muy probablemente cierta, bueno, explica causalidad en el ambiente clínico entre el consumo de carbapenémicos con actividad de antipseudomonas, es decir, imipenem y meropenem, con el porcentaje de Acinetobacter baumannii resistentes a los carbapenémicos. Este es un estudio multicéntrico en Taiwán, en donde se regionalizó y en todas las regiones se observó el mismo fenómeno. No solamente en Taiwán, si nos pasamos a Suiza, también se ve esta misma relación. No tan lineal en este sentido, pero sí, entre más consumo haya de carbapenémicos, mayor posibilidad, aquí está al revés, aquí está el uso de antibióticos y aquí está la tasa de cepas resistentes de Acinetobacter, Pseudomonas y de Klebsiella. Klebsiella, como pueden ver ustedes, aquí prácticamente no había problema. Cuando se hizo este estudio, estábamos en la era en donde el brote era por beta-lactamasas de espectro ampliado. Ahorita hay hospitales que el 80% de las entobacterias producen beta-lactamasas de espectro ampliado. Y esto nos lleva a un círculo vicioso. Tengo que poner carbapenémicos, suben mis carbapenémicos, suben mis infecciones resistentes a carbapenémicos. Y por supuesto, también esto se puede ver en las dos especies, tanto también en Pseudomonas, en Acinetobacter ya se los había puesto. Particularmente hay una correlación importante con los carbapenémicos, pero también con los antibióticos de muy amplio espectro también lo hay. Muy amplio espectro quiere decir cefepima, piperatazobactam,
y carbapenémicos. Cefalosporinas de tercera generación también son de las que más generan presión antibiótica, pero estas nos favorecen la resistencia a ellas, es decir, por beta-lactamasas de espectro ampliado. Cuando utilizamos carbapenémicos, inducimos la resistencia a ellos. Entonces, por eso es que los carbapenémicos, aunque sean buenos antibióticos, hay que tener ciertas restricciones. Y siguiendo con esto, también en el ámbito ambulatorio tenemos que ser prudentes. O sea, hay hasta memes de esto en Facebook, en Twitter, etcétera, que fiebre no significa déficit de ceftriaxona, ¿no? Porque si un niño llega con fiebre, que se lleva su ceftriaxona, ¿cierto? Entonces, y esto tiene su razón de ser, de hecho es motivo de una plática como para pediatras, la historia del lactante febril sin foco infeccioso aparente, pero ahorita en la actualidad, con la epidemiología actual no tiene ningún sustento. Y vean esta figura, dicen que una figura dice más que 1000 palabras, 40 millones de personas reciben antibióticos por infecciones respiratorias y más del 50% no las necesita. 27 millones en forma innecesaria. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar entre la parte médica, que es el profesional de la salud que está pasando con esto. No obstante, llegamos a 2019 y aunque se empezaba a trabajar un poquito en estas situaciones, ustedes recordarán que por ahí del 2008 más o menos entra la ley para que no se vendan antibióticos en México que no vayan con receta médica. Y entonces, ¿qué dicen las farmacias? Pues pongo mi consultorio médico para que ellos me estén prescribiendo, ¿no? O cuando menos así se vio. Entonces, no solamente con eso, y aún así hay un artículo en Lancet que sí evalúa que hay una cierta disminución en la autoprescripción y en el consumo de antibióticos a nivel nacional, aún con todo eso, ¿sí? Esa política relativamente restrictiva sí impactó un poquito con los antibióticos a la baja. Pero no solamente con esto, llega la pandemia de SARS-CoV-2, de COVID-19. Y entonces lo que empezamos a ver en los hospitales son pacientes graves, ventilados, que llegan desaturados, que requieren ventilación mecánica, que hacen falla ventricular, que requieren aminas. Y entonces, ¿qué dice el médico? Pues le tengo que hacer algo para salvarlo. Y la primera duda es, si es una infección, no estará tratada, no estará coinfectado. Y entonces empiezan vamos a ver qué pasa. ¿Sale? Este es un metaanálisis que salió publicado en PLOS ONE. A final de cuentas, aquí lo que evalúan es el total de pacientes hospitalizados, cuántos estaban recibiendo antibióticos. Aquí no lo alcanzan a ver ustedes aquí cuando más en vivo. El 61% recibió antibióticos. ¿Para qué? Si a final de cuentas es un virus. A esto contribuyeron dos cosas, no solamente la gravedad del paciente, sino también que se pensó que algunos antibióticos pudieran intervenir como tal en la mejoría de SARS-CoV-2, particularmente acitromicina, hidroxicloroquina, y aunque no es un antibacteriano, ivermectina, ¿no? Ahora se sabe que no sirven para nada, más que para generar resistencia bacteriana y para generar síndrome de QT prolongado en estos pacientes. Entonces, esto es lo que terminó pasando. Cuando se evalúa por regiones, pues perdón. Cuando se evaluó por regiones, de los que ocuparon más antibióticos fue precisamente Norteamérica, 68%, pero realmente ninguno se salva. 60%, el que ocupó menos fue Asia con 40% de restricción. Caso curioso, porque Asia es de los que más ocupa antibióticos, a final de cuentas. Hay otra forma de evaluar el consumo de antibióticos, que es con la dosis diaria definida, que eso se llama en farmacias. Dosis diaria definida, la OMS la define como la cantidad del antibiótico que debe recibir un paciente a la dosis estándar durante un día como tal. Ejemplo, con la misma ceftriaxona. 1 gramo es una dosis diaria definida. Cefepima, 6 gramos es una dosis, perdón, 4 gramos es una dosis diaria definida. Meropenem, 1 gramo, perdón, 2 gramos es una dosis diaria definida. ¿De acuerdo? Entonces, y eso se estandariza por 1000 días de estancia. A final de cuentas, lo que se observa aquí, en términos generales, es primero un incremento al inicio de la pandemia y después una reducción. Y esto es concordante con todos los antimicrobianos, con los antifúngicos y con los antibacterianos también, ¿sí? Con los antivirales, que es lo que ven aquí en azul,
realmente no hubo ninguna situación. Este es un fenómeno que merece la pena explorar. Quisiera pensar que es un poquito por el aprendizaje, ¿no? En este sentido. Cuando se evalúa el cambio de en el consumo de antibióticos a nivel global, se observó cómo en México, por ejemplo, había incluso una reducción entre un 30 y un 10%, pero en otras regiones hubo un incremento sumamente importante. Por ejemplo, en todo lo que es Rusia y Europa del Este, pues incrementaron entre un 30 y un 70%, ¿no? Ahí los colores, la verdad es que no me gustaron, pero bueno, así es como están. Y cuando ya lo comparan con en la pandemia, entre marzo y agosto del 2020, México también tiene una reducción. Estados Unidos y algunas partes de Sudamérica tienen una reducción importante, incluso Chile y Argentina, que son bastante prudentes para la prescripción de antibióticos, tiene una reducción del 30%. O sea, parecería que esto hablara un poco más allá del conocimiento de cómo se estaba tratando, ¿no? Más allá de lo que pasaba en los hospitales. Pero lo que sí se vio en Brasil es que junto con esto, en los hospitales había una clara correlación entre de las infecciones resistentes a carbapenémicos, es esa Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos por 1010 pacientes. Dentro de los hospitales había una clara elevación de la resistencia a los antibióticos. Y esto es muy grave porque Acinetobacter baumannii, la parte médica, entiende muy bien lo difícil que es tratar a estos pacientes. Hay muy pocas opciones terapéuticas. Y eso es lo grave de las multidrogoresistencia, que me puedo equivocar. Si, para fines prácticos, si tiene una infección por pseudomonas resistente a carbapenémicos, si yo pienso que la literatura lo que dice, los meropenem y impedem es muy buen antibiótico para pseudomonas en casi cualquier parte del cuerpo, incluyendo abscesos y demás, pues no me va a servir, porque es resistente, tiene sus genes de resistencia y la van a destruir, ¿sí? Otro de los problemas que había con la multidrogoresistencia era las definiciones, porque entonces el laboratorio clínico, el médico tiene que prescribir con base en la tasa de resistencia o en la tasa de multidrogoresistencia en un momento determinado. Es parte de las cosas que tiene que evaluar el médico. Entonces, si no había una definición operacional, ¿cómo íbamos a medir el problema? Y entonces, porque lo que no se puede evaluar, no se puede corregir. Y entonces, esto es lo que hace el CDC y el CDC desde 2010, desde 2008. Este artículo es relativamente clásico del doctor Mayerecos, que es el reporte del consenso. Las definiciones aceptadas actualmente, básicamente, multidrogo resistentes, que para todas estas es que no sea susceptible al menos a un antibiótico de 3 grupos de antibióticos. Ejemplo, resistente a aminoglucósidos, puede ser sensible a gentamicina porque casi no se utiliza, es sensible a gentamicina pero resistente a micacina, por ejemplo. Ese ya es un grupo. Resistente a fluoroquinolonas, porque también dicho de paso, son de los antibióticos que más se usan, inclusive ahora que hay varias alertas en seguridad. Y resistente, por ejemplo, a cefalosporinas de 4ª generación, la cefepima. Con esas tres patrones de resistencia, ya lo tengo que considerar como multidrogo resistente. XTR es que no sea susceptible al menos a un antibiótico de todos los grupos antimicrobianos. Mejor, lo voy a decir al revés. Es que sea sensible solamente a 1 o 2 antibióticos de todos los grupos de antibióticos. Es decir, unas pseudomonas que solamente sea sensible a meropenem o a imipenem y a colistina. Eso es una pseudomonas extensamente resistente. Y entonces ahí nos vamos quedando sin opciones, y PDR es no susceptible a todos los antibióticos en todos los grupos antimicrobianos. Aquí esta es una definición epidemiológica y debería de incluir, por ejemplo, Aztreonam y los nuevos betalactámicos. Sin embargo, para la práctica clínica, si no tengo opciones terapéuticas, para mí termina siendo una pandrogo resistente porque no me quedo, o sea, porque me quedo sin opciones terapéuticas. Y eso es lo grave cuando uno está tratando pacientes. La OMS lo que dice básicamente es que los patógenos que son de importancia crítica o de una categoría urgente son las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. En adultos hay mucho problema ya con esto. Y derivado primero de que generan un problema con beta-lactamases de espectro ampliado, que es donde ahorita entramos en pediatría, ¿sí? Y como tuvieron que estar utilizando mucho carbapenémico, ahora tienen problemas con enterobacterias resistentes a carbapenémicos.
Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, salmonelas resistentes también a cefalosporinas de tercera, por ejemplo, y algunas preocupantes, Staphylococcus aureus resistente a vancomicina. Hay pocas cepas descritas, por ejemplo, sí, en este sentido. Ahora, esto es más, esto es tomado de Mayoraceus. Están las bacterias sensibles, están las multidrogo resistentes, dentro de ellas estarían las XDR y dentro de ellas estarían las PDR. Sin embargo, aquí hay una categoría diferente, que son las cepas difíciles de tratar, que salió publicada en 2018. ¿Qué significa una cepa difícil de tratar? Que no tenga opción de tratamiento con los antibióticos más potentes en este momento, que son fluoroquinolonas, beta-lactámicos de espectro ampliado, digámoslo así, cefalosporinas de cuarta, piperacina, tazobactam y carbapenémicos. Si no tengo esas opciones, mi posibilidad de éxito terapéutico disminuye. Incluso, por ejemplo, la colistina, que es de las últimas opciones actualmente en México que tienen los hospitales, es un problema. ¿Y qué pasa cuando evaluaron esto en más de 1000 cepas, los CDCs? A final de cuentas, lo que dicen es, comparado con las cepas sensibles, las que son difíciles de tratar, cuando me quedo sin esas opciones más potentes, tiene 40% mayor de muerte. ¿Sí? Y acá, si no tengo ninguna activa, 40% de muertes, que es igual a esto, pero si tengo al menos una o dos opciones terapéuticas de las que había mencionado, incrementa 20% la posibilidad de muerte. Esa es la importancia clínica de estas dos definiciones. Bueno, nosotros desde 2003 empezamos a seguir en forma prospectiva las bacteremias, que es lo más fácil de definir, pues hacia dónde vamos en cuestión de resistencia bacteriana. Y en el Infantil de México esto lo estamos preparando para publicar, espero que salga el siguiente año. Con relación a bacteremias de Staphylococcus aureus en bacteremias. Penicilina en México, pues para fines prácticos no funciona, pero la buena noticia es que para oxacilina sí funciona bastante bien. Aquí hasta 2018 teníamos un 37% de resistencia en infecciones hospitalarias a oxacilina. En los últimos 2 años prácticamente no hemos tenido, pero en la comunidad apenas el 5% eran resistentes, ¿sí? Y eso con una definición epidemiológica. Si les buscamos los cassettes, probablemente serían cepas hospitalarias de niños con enfermedades crónicas que están portando la resistencia, ¿sí? Eritromicina y clindamicina, pues tampoco son la mejor opción, porque hay tasas de resistencia más o menos del 25%. Y otra buena noticia es que trimetoprim sulfamethoxazol, igual que lo reportado en Estados Unidos, podría ser una buena alternativa incluso en bacteremias. Ahora, cuando evaluamos los factores de riesgo en una corte de 150 niños con bacteriemias por Staphylococcus aureus aproximadamente, lo que nosotros encontramos para fines prácticos es que la infección comunitaria es algo que predice la no resistencia a oxacilina y la otra situación es el uso de antibióticos previos y antibióticos previos. Aquí se ve cómo se induce, incluso aunque no sean antibióticos específicos, pueden ser cefalosporinas u otras penicilinas, son las que estaríamos evaluando aquí. Entonces, son las dos situaciones que podrían predecir en un momento determinado la infección comunitaria que no va a ser resistente y el uso de antibióticos previos en los últimos 30 días, la posibilidad incrementada de resistencia. Y cuando evaluamos los factores de riesgo para muerte, lo que nosotros encontramos para fines prácticos es que el único fue en la regresión logística multivariada, es que las complicaciones dichas como abscesos, endocarditis, choque séptico, por ejemplo, incrementan 8 veces la posibilidad de muerte en el univariado y 6 veces en el multivariado. Para tener un intervalo de confianza un poquito más estrecho, necesitaríamos incrementar la N. Cuando evaluamos los gram negativos diferentes a pseudomonas, bueno, esto es en gram negativos en general, evaluamos 186 eventos de sepsis por gram negativos. Cuando las definimos como de acuerdo a la definición de Mayoraceus por multidrogo o no resistencia, hay una buena separación a la curva de supervivencia en la sepsis por gram negativos. Entonces, eso es algo que tiene que llamarnos a disminuir el uso de antibióticos para tratar de evitar la resistencia. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene todos los factores de riesgo para tener una cepa resistente,
Tampoco me puedo esperar tanto, sobre todo en el paciente críticamente enfermo, pero hay intervenciones que pueden ayudar a esto. Reducir los tiempos de tratamiento, retirar el antibiótico cuando ya descarté una enfermedad infecciosa también puede ayudar a esto. Y los factores de riesgo para sepsis por gram negativos básicamente fue los días de retraso en su administración, muy marginal, la falla del tratamiento, y esto va con relación a la resistencia. Si va a tener pocas opciones de tratamiento esa cepa o ese paciente, es más fácil que yo me equivoque al elegir empíricamente. Y cuando presentaron choque séptico, siempre es el factor de riesgo para muerte más importante. Entre más grave está, es más factible que vaya a pasar. En el caso de bacteriemias por Pseudomonas aeruginosa, nosotros tenemos más o menos 100 cepas ahorita estudiadas. En términos generales, cuando las dividimos entre sensibles y resistentes, las diferencias importantes es el uso del catéter venoso central. Es más frecuente que tenga, cuando tienen un catéter venoso central, es más fácil que tengan multirrogos resistentes. Y la otra es la gravedad. Cuando son pacientes más graves, es más fácil que sean multirrogos resistentes, por ejemplo, la ventilación mecánica y choque. Y también es más frecuente que puedan fallecer, ¿no? Entonces ya desde aquí pueden imaginar cómo salió la curva de supervivencia. En el Infantil de México, con todo y que tenemos un programa de preautorización para los antibióticos por parte del Departamento de Infectología, al pasar de los años y con la carga de pacientes oncológicos que tenemos, ya tenemos un 30% de resistencia a carbapenémicos, que no es nada halagador, para que tengan una idea de cómo pueden llegar a estar algunos otros hospitales, ¿sí? A la gentamicina, 28% de resistencia, quinolonas, que no las utilizamos en niños, pero obviamente hay selección de cepas, 22%, piperacillina tazobactam, 34%, y cefepima, 29%. Entonces, para fines prácticos, estamos cortos de tratamiento, porque los nuevos beta-lactámicos, tampoco, solamente uno de ellos está autorizado en niños, y no para todas las indicaciones. Y pues es muy claro la curva de supervivencia, cómo se cae en los pacientes que tuvieron una infección por una pseudomonas multidrogo resistente, ¿sí? Perdón. ¿Sí? Cuando se evalúan las dos variables, tanto choque como multidrogo resistente, pues esta combinación pues, es mortal. Se cae la curva de supervivencia a 30 días, la letalidad es del 75%, ¿no? Y los factores de riesgo, cuando lo evaluamos por una regresión logística multivariada, la infección nosocomial, la cepa multidrogo resistente y el choque son los predictores para muerte en ese sentido. Entonces, aquí es muy importante el diagnóstico rápido de los genes de resistencia bacteriana para ver qué vamos a hacer, ¿sí? Posteriormente, nosotros entramos después a una red de estudio para el uso de antibióticos y la resistencia a los antibióticos en niños, que es CARPEC, que es una red global que dirigía Reino Unido, porque ahorita ya se quedó, o nos quedamos sin financiamiento. Esta fue un estudio que sale de una corte retrospectiva de 2016. Estuvimos participando 19 países, el Infantil de México fue el único que participó de México. Incluimos a 452 sujetos, 15% recibieron tratamiento discordante, 6% con tratamiento concordante murieron y 17% con tratamiento discordante murieron, ¿sí? Y entonces, cuando se evalúa esta situación para ver los predictores de muerte, lo que se observa para fines prácticos es que los pacientes con comorbilidad, los pacientes que entran a UTIP, los pacientes que están graves con ventilación mecánica, que tienen infecciones con gram negativos, porque aquí se incluyeron tanto gram positivos como gram negativos, y los que tienen infección nosocomial son los que terminan teniendo la mayor posibilidad de muerte, ¿no? Y se les incrementa entre 2.6 hasta 6 veces la posibilidad de muerte en ese sentido, ¿sí? Ahora, cuando se evalúa el efecto del tratamiento discordante, cuando se evalúan los eventos, el que tengan una infección, reciban tratamiento discordante, perdón, incrementa 3 veces la posibilidad de muerte, ¿sí? Entre los que, cuando hubo 17 pacientes que no recibieron antibióticos y fallecieron, a final de cuentas, ¿no?
Y en este sentido, el primer esquema antibiótico, cuando se engloba todo, se incrementa 2 veces, pero cuando se incluye solamente a los que sí recibieron el antibiótico, y incrementa 2.5 veces la posibilidad de muerte, ¿sí? Y cuando se ajusta con las variables que resultan significativas del modelo previo, esto se mantiene. Incrementa 2.5%, 2.5 veces cuando se incluyen a todas las cepas que reciban y no reciban tratamiento, y 2.7 veces cuando se incluyen solamente a las cepas que a los pacientes que sí reciban algún tipo de tratamiento antibiótico, ¿sí? Tratamiento discordante, perdón, quiere decir es que reciba un antibiótico que no tiene, que es resistente in vitro. A eso se refería como tratamiento discordante. Ni siquiera se evalúa la selección del antibiótico por lugar de tratamiento, por lugar de la infección y penetración del antibiótico, que eso podría ser incluso mayor. Entonces, esto lo que dice la Organización Mundial de la Salud es urgente evaluar esto y reducirla, porque si no, vamos a tener más muertes en 2050 por la resistencia a los antibióticos que por cáncer. ¿Sí? Para cáncer se estimarían 8 millones de muertes y en infecciones resistentes a los antibióticos 10 millones de muertes. En estos 2 años van como 26 millones de muertes por la pandemia, ¿no? Más o menos. Para que tengan una idea de cómo va a estar más o menos como la pandemia, pero por las bacterias resistentes. ¿Y eso qué significa? En términos muy perceptibles, que cada 3 segundos va a estar muriendo alguien por una infección resistente a los antibióticos, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, en conclusión, se requiere reducir el consumo de los antibióticos, hay que implementar los programas de optimización de los antibióticos en los hospitales, hay que reducir los tiempos de tratamiento y reducir el espectro del antibiótico elegido cuando sea posible por este fenómeno que les digo. Tampoco podemos retrasar los tratamientos hasta tener bacteria en mano, pero sí hay que ajustarlo cuando ya lo tengamos, ¿sí? Y en pediatría en lo particular, bueno, no en pediatría vamos más retrasados, pero para todos los pacientes sí se necesita evidencia de nuevos antibióticos. En niños es más importante porque nada más ceftazimab avibactam está autorizado para infección de vías urinarias e infección intraabdominal. No está aprobado para bacteriemias, aunque a mí ya me tocó tratar una endocarditis por pseudomonas multiresistente con ceftazimab avibactam con buen resultado. Ceftazidime tazobactam todavía no está autorizado en pediatría. Colistina la podemos utilizar. Tigecyclina, que se utiliza en adultos y que es una opción para Acinetobacter, no está autorizada en niños, por ejemplo. Cefdericol, hay resultados ahí medio discordantes, y entonces, pues bueno, hay un pipeline ahí en antibióticos que vienen y que ojalá que puedan ser parte de la respuesta. Ahora, aunque vengan estos, hasta el momento no hay mejor antibiótico que los carbapenémicos. Desde el punto de vista clínico, cualquiera dice, bueno, si este es el mejor, ¿por qué no lo voy a utilizar? Porque te vas a quedar sin él, si no se utiliza en forma muy prudente. Entonces, la situación no es dejar de utilizarlos a rajatabla, es utilizarlos lo más apropiadamente para que nos dure el antibiótico, porque ahorita no hay todavía un antibiótico que sea más potente que los carbapenémicos para infecciones para gram negativos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor. Hola, muchas gracias por su plática, estuvo muy interesante. Bueno, mi pregunta va a, usted menciona que se necesita desarrollar nuevos antibióticos, pero no sé si vamos a desarrollar una nueva resistencia a esos nuevos antibióticos o existirán otras opciones para tratar las enfermedades. Va a ser el juego de nunca acabar, porque las bacterias evolucionan. Aquí el detalle es intentar extender la vida útil de los antibióticos lo más que se pueda. Desde que inició la penicilina, el Staphylococcus aureus se describió la resistencia en 1949, cuando se había empezado a utilizar en 1943, por ejemplo. Y así ha pasado. A final de cuentas, Linezolid se empezó a utilizar alrededor del año 2000, y a los 3 años, no, a los 8 meses ya estaba la primera cepa resistente al Linezolid. Entonces es algo evolutivo.
Entonces, va a ser una situación de estar revolucionando con relación a nuevos antibióticos, pero creo que la mejor opción, sobre todo por lo que les decía al final, es el uso prudente de los mismos. Y no solamente a nivel hospital. Para el médico y para el químico que trabaja en el hospital, creo que es muy palpable lo que pasa ahí, pero en la comunidad es donde más se consumen antibióticos en humanos. Entonces, los programas de optimización de antibióticos no solamente tienen que pasar en los hospitales, también debería de pasar en la comunidad. Y el mejor ejemplo son las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias en niños, el 80% son por virus respiratorios. Entonces, no necesitarían algún antibiótico. ¿Cuántos niños salen con antibiótico después de una infección respiratoria? Incluyendo cuando van con el pediatra, ¿no? Sea público o privado. Tranquilamente un 70% salen con antibióticos. Y realmente nada más habría dos indicaciones para utilizar antibióticos claramente. Amigdalitis por estreptococo del grupo A y otitis media aguda. Sinusitis complicada tal vez, o sinusitis grave. Y la otra sería, que ya no es una infección respiratoria alta, una neumonía bacteriana, porque también el 60% de las neumonías en niños son por virus respiratorios. Ahora tenemos la oportunidad de contar con biomarcadores y con detección de virus respiratorios. Pero curiosamente el médico no se termina de convencer que es suficiente para no prescribir antibióticos. Y entonces en los estudios de esto, no se ve el impacto que debería de tener el virus, la detección de virus respiratorios en la no prescripción de los antibióticos. Y entonces para el administrador le cuesta trabajo decir, pues sí voy a comprar o sí voy a utilizar la plataforma, ¿sí? En el infantil lo tenemos y nos ha ayudado a intentar reducir un poquito el uso de antibióticos con todo y que son pacientes graves. Pero por ejemplo, un oncológico con neutropenia y fiebre, cualquier guía clínica dice ponle antibióticos de amplio espectro. Pues si trae síntomas gripales, detecta un rinovirus, los hemocultivos están sin desarrollo a los 3 días y tiene buena evolución clínica, ya hay un ensayo clínico que me dice ya lo puedes retirar. Entonces, aquí la situación es, no lo trates estrictamente como neutropenia y fiebre. Es una infección respiratoria alta por rinovirus, entonces ya puedes suspender el antibiótico. Ya no lo prolongues a los números mágicos, ¿no? De 5 o 7 días. Entonces, hay ese tipo de intervenciones. La procalcitonina a veces sirve más como ansiolítico que como lo que realmente sabe, sí, debería de servir, pero a final de cuentas, también es otro biomarcador que puede ser utilizado para que el médico se sienta confortable para la no prescripción o para la suspensión del antibiótico. Hay 3 indicaciones para tener más de 2 semanas los antibióticos. Abscesos, donde quiera que lo vean, osteomielitis y endocarditis. Si no tiene ninguna de esas 3, casi todas las infecciones deberían de cuidarse con un curso de 7 días de antibióticos y a veces con menos. Ahorita es lo que se está generando evidencia para utilizar cursos cortos de antibióticos. Entonces, pues bueno, y esto representa que el médico tenga que tener una cultura en relación a cambiar su forma de prescribir, que probablemente es algo que más nos cueste. Yo aprendí a tratar bacterias por gram negativos a 14 días, que así decían todos los libros. Ahorita ya hay evidencia en adultos que 7 días es suficiente cuando es una bacteria menos complicada. Pero cambiar esa práctica cuesta trabajo, porque uno la aprendió y lo hizo durante un tiempo así. Gracias, doctor. Aquí Alejandra García dice, excelente presentación, gracias por compartir tanta información. Valeria pregunta, ¿en México se está considerando alguna alternativa de prevención o monitoreo con efectos de prevención de desarrollo de resistencia? En México, bueno, a nivel global ya hay una iniciativa. A partir de 2013 se empezó a solicitar a los gobiernos que desarrollaran un plan para la contingencia, de la resistencia a los antibacterianos. ¿Qué fue lo que hizo México? Entró la iniciativa por gobernación. Está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Probablemente ni lo conozcan porque tampoco se le dio tanta difusión. Entonces, en este sentido, lo que creo que es una situación muy parcial. Creo que la mejor intervención que hizo México fue solicitar receta para la venta de antibióticos. Sin embargo, hay mecanismos por los cuales es fácil conseguir el antibiótico después, y más con la pandemia y con las farmacias virtuales, a lo mejor se ha perdido un poquito este control. La siguiente situación que ha hecho México es empezar a formar algunas redes de seguimiento para la resistencia a los antibióticos.
En general, hay dos importantes desde mi punto de vista. Hay una que ahorita, una disculpa, no recuerdo su nombre, la dirige una química, una doctora, se llama Gloria, que está en el Universitario de Nuevo León. No me acuerdo ahorita cómo se llama la red. Ya tiene publicado algunas cosas. Y la otra es Pucra, que la dirige la UNAM. Tiene publicado ya algunas cosas de consumo de antibióticos en la Revista de Salud Pública de México. Básicamente es para hospitales de adultos. Estamos por las nubes. La otra es la resistencia a los antibióticos. Ahí parecía que no andamos tan mal cuando se mezclan hospitales de tercer nivel y de segundo nivel. Pero es lo que se ha hecho. Pero creo que lo más importante son las situaciones de educación. Y ayer lo comentaba con algunos colegas de infecto, o sea, los infectólogos tenemos esa deuda para con el resto de la comunidad médica y probablemente con la sociedad en relación a comunicar mejor este tipo de cosas pero para que realmente se vean cambios en cómo se está prescribiendo. La preautorización que tenemos en el infantil, de hecho, por ejemplo, lo estamos queriendo cambiar a que sea una cultura de hospital infantil y que no dependa del departamento de infectología, para que entonces el intensivista diga a él no. Pero ¿cuántos intensivistas dicen a él no? Porque hay muchísimo estrés ahí en la terapia intensiva. ¿Sí? Es entendible, nadie quiere que se le muera el paciente y nadie lo hace con mala intención. Nada más aquí hay que cambiar un poquito el chip con relación en forma educativa, proactiva, para ver eso y mantener mecanismos en donde no se sienta agredido el médico, pero que se pueda ayudar a disminuir el consumo de antibióticos. Felicidades por su plática, muchas gracias. Yo quisiera, si por favor puede volver a enfatizar las estrategias o como un listado de recomendaciones de lo que debemos hacer. O sea, ya mencionó como la comunicación efectiva, estudios moleculares, pero como quizás no exista, pero si nos pudiera enfatizar más sobre eso para que, bueno, sea como el mensaje para llevar a casa y lo transmitamos con los colegas. Ok. Por favor. Punto número 1, entender que creo que el primer mensaje es, si no hacemos algo, la resistencia a los antibióticos va a causar más muertes que el cáncer en unos años más. Y nuestros pacientes, que ya hicimos mucho por ellos con el trasplante, con la quimioterapia, con el cateterismo, se nos van a morir. Con la inmunosupresión para el reumatológico, etcétera, se nos van a morir por bacterias resistentes y nos vamos a quedar sin posibilidades de tratamiento. ¿Qué podemos hacer para esto? Hay 4 momentos, así como hay 5 momentos para la higiene de manos, también hay 4 momentos en la prescripción de los antibióticos. Me voy a regresar un poquito con la higiene de manos. Prevengamos infecciones. Vacunas. Las vacunas evitan resistencia bacteriana porque evitan eventos febriles y evitan prescripción de antibióticos. Entonces, vacunas. Los 5 momentos de la higiene de manos. En los hospitales, los paquetes preventivos para las diferentes infecciones que hay. En el infantil, la epidemióloga que está con nosotros, la doctora Daniela de la Rosa, se inventó un acrónimo que es apapachar, que ahorita me van a disculpar, no tengo aquí todos los acrónimos y es muy bonita la palabra de apapachar, pero al final de cuentas parte de lo que dice es, evalúa todos los días si requiere el catéter, quítalo. Evalúa todos los días si necesita el tubo y si no lo necesita, quítalo. Evalúa todos los días si necesita la sonda urinaria y si no, quítala. También yo agregaría, evalúa todos los días si necesita seguir con antibióticos y si no, retíralo. Ahora, identifiquen al paciente para la prescripción. Paciente inmunocomprometido o no inmunocomprometido, lugar de la infección y gravedad, para seleccionar lo mejor posible el antibiótico en forma empírica, para maximizar el beneficio. Monitoricen efectos adversos y reacciones adversas, para que también se disminuyan lo más posible los efectos colaterales. El PROA lo que significa es maximizar beneficios de la prescripción, disminución de los riesgos por la prescripción de los antibióticos. Revalúen, tomen los cultivos apropiados antes de iniciar los antibióticos. Sigan los hemocultivos, que hay que tener buena relación con el laboratorio de microbiología. Eso culturalmente en el infantil de México eso es algo importante y que nos favorece. Tenemos muy buena relación con el laboratorio de microbiología. Nunca falta el roce, ¿no? Pero a final de cuentas todos somos personas. Y, pues bueno, pero a final de cuentas hay que tener buena relación con el laboratorio de microbiología. Eso nos abre puertas a resultados más rápidos, ¿sí?
o a que tener algunas cosas un poco más rápidas. Revalúan si lo necesita hacia arriba o hacia abajo. Uso prudente de antibióticos no significa retirar, retirar, retirar. También significa, si tengo falla terapéutica, tengo que ver por qué tengo falla terapéutica, ¿sí? Y trátalo por la vía apropiada, con la dosis apropiada, porque la dosis infraterapéutica hace selección de mutantes resistentes. Y la otra es por el tiempo apropiado. Si tiene una pielonefritis, no necesito más de 7 días de tratamiento. Si tiene una neumonía, no necesita más de 5 días de tratamiento en adultos, ya hay ensayos clínicos para eso. En niños también ya hay un ensayo clínico de 5 días de tratamiento. Entonces, tratemos de modificar un poquito eso. Cuando esto yo lo digo ante los médicos, pues no falta que abran más los ojos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que una neumonía lo tratamos 10 días, a final de cuentas. Una sepsis entre 10 y 14 días. Relativamente esperado y normal, porque nadie quiere que le vaya mal a su paciente. Pero aquí en este sentido, pues el conocimiento es el que nos va a favorecer que lo regresemos. Bueno, seguimos con la lista. Prevención, vacunas, tratamiento. Y la otra es la evaluación. O sea, ¿cómo está mi entorno? Esto es más fácil de hacerlo en el hospital. ¿Cómo están mis tasas de resistencia a los antibióticos por lugar de la infección incluso? Por tipo de bacteria. Enterobacterias, Pseudomonas, Acinetobacter, Staph aureus creo que serían los más importantes. Para que con base en eso pueda prescribir lo más apropiadamente desde el punto de vista empírico, ¿no? Los cultivos también tienen que estar a las 48 horas ya alguno positivo. Si no está positivo, probablemente ya no les vaya a crecer nada significativo. Esa es otra. Y la otra, el uso de pruebas de diagnóstico rápido. Cuando se integra el PROA, esto es igual es el motivo de otra plática, cuando se integra el PROA, los diagnósticos rápidos, disminuye mortalidad, disminuye el tiempo en el que se da un tratamiento efectivo y se maximizan los beneficios, ¿sí? Si nosotros prolongamos mucho el tratamiento antibiótico, podríamos llegar a tener candidemias que disminuyen mucho la supervivencia y más en el oncológico de primera vez. Y la otra, infecciones por Clostridium difficile, que también es todo un tema también en relación a eso. Ya, listo.